Vamos a hablar de secretos familiares y la importancia que tienen estos en nuestra vida actual, la importancia de nuestro árbol, de nuestro clan y de esas informaciones que quedan ocultas, que no salen a la luz. ¿Qué es realmente un secreto familiar? ¿Qué consecuencias puede tener un secreto familiar en nosotros? ¿Cómo liberarnos? ¿Cómo sanarnos? Todo esto junto a Natalia Barrera, ella es alquimista, es una gran especialista que hoy se suma a nuestra comunidad también, así que la van a conocer para los que no la conozcan, porque sé que muchos ya la conocen también. Vamos a conocer una gran persona, una gran especialista con información súper útil. Les recomiendo desde ya esto, papel, hoja, lapicera y empiecen ahí a anotar toda la información y las claves que hoy vamos a dar. Bueno, estamos en Instagram en vivo, estamos en YouTube también como Despertando con Gonzalo, ahí nos pueden encontrar. Si se quieren sumar a nuestro canal de Telegram también lo pueden hacer en el enlace que van a encontrar en la biografía de Instagram, encuentran ahí el enlace a Telegram. Vamos desde ya a aceptar a la invitación de Nati, así comenzamos. Si tienen preguntas las pueden dejar aquí en el chat. Yo iré leyendo también y tratando de incorporar toda la información que vaya surgiendo a partir de este vivo. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cómo están? ¿De dónde nos están viendo? Sí, va a quedar grabado. Cuando termine lo van a poder ver. Siempre todo queda en diferido para que lo disfruten también. Hola, Hola Nati, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? Bárbaro, todo excelente. ¿Vos a mí? Sí, perfecto. Genial. Bueno, Nati, gracias por sumarte a nuestro espacio, a nuestra comunidad. Estábamos con ganas de tenerte por aquí. Con toda la información que compartís y que resuena tanto en la gente y cuánta necesidad que veo en la gente de sanar, de información, de avanzar, de ver un poco más allá. Sí, claro que sí. Bueno, feliz de esta invitación y de poder aportar desde este lugar un poquito de comprensión. Así que, cuando quieras. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a empezar por la pregunta que nos propone el título, que es cómo nos afectan los secretos. Y a partir de eso vamos a fluir, yo voy a ir leyendo el público, voy a ir incorporando preguntas que surjan o temas puntuales que vayan surgiendo, así vamos como ayudando también a la gente que está del otro lado. Pero vamos con esto, digo, a qué nivel puede llegar a afectar esos secretos ocultos, esas informaciones que quedan ahí sin querer verlas? Bueno, lo primero es entender por qué nos afecta a la familia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer en eso? ¿Por qué? La pregunta existencial, ¿no? Que nos haríamos Sí. todos. Bueno, lo primero que tenemos que entender biológicamente que somos una extensión de mamá porque somos como un miembro más de mamá. Es decir, ¿viste cuando la persona es amputada y le cortan un brazo y la persona sigue diciendo, me pica el brazo, me sigue doliendo la muñeca, pero ya no tenés la muñeca, el brazo ya no existe más? Sin embargo, neurológicamente sigue quedando el patrón de la información en otra dimensión que no es la física. ¿Sí? Bueno, esto se pudo comprobar biológicamente. Eso es lo más loco y que la ciencia todavía, como a pesar de que hay experiencias del método científico, que es la evidencia biológica en los animales, que es lo que hizo digamos, el creador de la teoría de los campos mórficos, por lo cual trabaja, por ejemplo, las constelaciones familiares, que es llevarlo a la biología del animalito y de cómo a un nivel como telepático pasa la información de la misma especie, ¿sí? Bueno, entonces lo que primero tenemos que entender es que el ombligo que nosotros tenemos, ¿sí? Es el contacto que tenemos con nuestra madre, ¿sí? Imagínate esto, yo crecí dentro de mi vientre, igual que vos, dentro del vientre de tu mamá, ¿sí? Ya sabemos la historia de la cigüeña, que papá y mamá tuvieron relaciones sexuales y aparecimos nosotros, A mí ¿sí? no me contaron eso, pero bueno, ¿No? si esa es la historia de cigüeña que te conté. ¿Viste? Con las cosas. Pero igual todo mito tiene que ver. Ayer justo estaba hablando también en otra de las entrevistas sobre el tema de la alquimia y de los mitos. Y bueno, la cigüeña tiene que ver con un símbolo egipcio que tiene que ver Eso. con París y con Isis, ¿no? Para Isis, la casa de Isis y el honor de la fertilidad, ¿no? Y nos van quedando como pedazos que después termina siendo un mito, inclusive un mito de lo que le decimos a los niños, los bebés vienen de París, que en realidad nos cuenta la historia de la humanidad. Pero bueno, no vamos de tema. Nosotros seríamos como ese miembro, ese fragmento de mamá
fantasma que nos une a través del ombligo, ¿sí? Fíjate esto, ¿no? Fíjate que dentro de lo que es el mundo, vamos a ponerle paranormal, que se dice que tenemos un cordón que es de plata, otro que es de oro, que cuando dormimos y vamos, ¿verdad? Pero siempre está en el ombligo. Todo nace de ahí, de donde viene la placenta. Ujú. Entonces, o sea, hay mucha tela para cortar, digamos, y para hablar muchos temas. Hoy nos toca el tema biológico. Lo importante es entender que la célula tiene inteligencia. Tiene la inteligencia de ¿qué? De dividirse. Tiene la inteligencia de que hay células que se van a ir para el hígado, otras que se van a ir para los riñones, otras que se van a ir al sistema reproductivo. Y la célula cumple una función de recibir instrucciones. Y esas instrucciones parecieran que fueran automáticas, pero en realidad hay una inteligencia que opera en esto. Acá vamos a tener las dos vías. Hay una que nos va a llevar al tema de dónde venimos y que no es de mamá y papá. Y otro de los temas que nos va a venir es por qué con esa mamá y con ese papá. Ok. ¿Sí? Los egipcios esto lo tenían muy claro, tan claro lo tenían. Y nosotros como que estamos con estas cosas, parecen nuevas, pero son muy viejas. De que ellos decían que todo eso, que esas dos vidas, que sería esa vida espiritual, esa vida que nos invita a reflexionar sobre qué somos, qué es la realidad, qué es eso que nombramos realidad, por qué estoy en esta familia, por qué tengo esta vida. Todo eso los egipcios lo ubicaban en un lugar que era el nombre. Y por eso ahí sí se le dice la de los 1000 nombres. Es decir, ellos van a poner el lugar del nombre como un sonido primordial para encontrar la misión de la persona a nivel álmico y también las estructuras que tiene que vivir en este mundo para cumplir su misión. Es decir, todo está ahí. Uno dice, bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es la solución a mi conflicto? ¿Qué es lo que hago? Todo está en el nombre. No está en otro lado, pero entenderlo implica todo un viaje hacia comprender la realidad y quién sos. Por eso ellos decían que la única que sabía el poder que tenía el nombre era Isis, y por eso hay un mito que ella, digamos, va a fingir que va a curar al sol, ¿no? al dios Ra, que lo muerde una serpiente, que en realidad la serpiente la crea ella para que lo muerda, y que él le tenga que decir su nombre secreto, ¿no? El nombre secreto no es un nombre que desconocemos, es el sentido de nuestro nombre. Por eso también dentro de la mitología egipcia se dice que cuando morís, lo primero que te pregunta la diosa Mat, la diosa de la justicia, donde se va a pesar tu corazón y la pluma, es cómo te llamas y si hiciste honor a tu nombre. Si no, digamos, volvés la reencarnación. Entonces, ¿cómo nos afectan los programas familiares? Por ejemplo, para la mística judía, que va a tener mucho que ver con el egipcio, porque en un momento están entrelazadas, Ujú. ¿sí? Lo que van a contar es que el alma, lo que nosotros nombramos alma, no es individual, sino que está fragmentada. Y esa fragmentación es la familia, es la comunidad, es el humano en su totalidad. Entonces, comprender que hay un nivel de alma que es una fragmentación, es decir, un nivel de conciencia. Por ejemplo, dentro de la mística judía le van a llamar a esto tikkun. Dentro de Ujú. la mística oriental le van a llamar karma. Dentro de lo que son las metodologías más modernas le van a llamar programa. Dentro de las leyes de Hammer, programa biológico. ¿Sí? O sea, y dentro de las religiones le van a llamar la serpiente, el diablo, que es el sistema reptiliano, el cerebro reptiliano primitivo, que está programado para repetir el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el pasado, pero no nos enteramos. Es decir, nuestra biología, su única función es la supervivencia, y la supervivencia es repetir el pasado. Y el pasado es toda la información que ya pasó. ¿Por qué? Por los genes, por el ADN. Y el ADN te viene de la biología. Ahora, hay otra conciencia que también ya científicamente se comprobó, que es el otro camino que uno va a llegar cuando ya primero resuelva, como decían los alquimistas, esos misterios menores. O sea, los alquimistas dividían misterios mayores y misterios menores. Los misterios menores
es cuando la persona empieza a entrenar su cuerpo y el dominio de su realidad física. Lo primero que uno tiene que entrenar es eso, es que el cuerpo vaya para donde yo quiero. Esto Platón lo tenía recontraubicado con una alegoría. Porque no nos olvidemos que todas estas cosas que nosotros tratamos de traer, o sea, la alquimia trabaja mucho el inicio de la ciencia, pero no la ciencia como la conocemos y tan estructurada como la conocemos. Nosotros vamos a la escuela y nos dicen la palabra ciencia y ¿por dónde es la salida? Me equivoqué, yo quiero otra cosa. En realidad la ciencia, que es el conocimiento, la palabra ciencia significa conocimiento, no tiene nada que ver a lo que nosotros pensamos que era estudiar, ¿sí? La ciencia que estudió Pitágoras, la misma ciencia que estudió Einstein, es más, él nunca hizo un experimento físico. O sea, uno de los mayores científicos nunca fue al laboratorio y hizo un experimento. Todos sus experimentos eran mentales. Y él utilizaba métodos que tenían que ver con templos iniciáticos. ¿Por qué? Porque tenía libros de estas cosas, solo que tenía una mente preparada para entender eso, que estaba en lenguaje simbólico, y como era escrito por mentes científicas, pero de antaño, él pudo entender que había algo relacionado y místico en eso. Bueno, los cabalistas también estudian mucho esta integración de la ciencia con el misticismo, solo que después se fragmentó, volvemos a los pedazos, la literatura por allá, el arte por allá, las matemáticas por allá, y en esa fragmentación nos quedamos con una mera información que nos forma. Entonces, volvamos a Platón. Platón, desde su método filosófico, no nos olvidemos que los filósofos no son los filósofos que tenemos hoy, que uno dice voy a estudiar filosofía y se tiene que leer toda la filosofía. No. El método filosófico que se usaba en la antigüedad tenía que ver con estudiar en esos monasterios y estudiar ciencias, no solamente el método filosófico. Digamos que la filosofía es quiero saber. O sea, para estudiar filosofía vos tenés que tener sed de saber. Y no era de saber sobre esto, era saber sobre todo. Por ende, quienes estudiaban filosofía eran los sacerdotes y sacerdotisas, porque los sacerdotes eran los que sabían escribir y leer. Por eso las catedrales son libros mudos de todo este conocimiento que quedó encriptado para que sobreviva. Y también para enseñarle a las personas que no sabían leer y escribir sobre las historias bíblicas y sobre ciencia también. Por eso hay muchas catedrales, como la de Notre Dame en París, que tiene métodos químicos, o sea, que es con solo verla que empezás a ver que ahí se está hablando de otra historia detrás de la historia. Entonces Platón va a poner esta alegoría para explicarnos por qué venimos al mundo, que es la alegoría del carro alado. Él explica que nosotros somos los cocheros. Esta misma alegoría es muy parecida al mito hindú de que Dios se encarna en la auriga, es decir, el cochero de un carro, cuando el discípulo quiere conectarse con Dios. Es decir, se va a encarnar, va a tomar la forma de un cochero. Esto nos habla de como un taxista, es decir, Dios nos escucha, y de ahí va a estar el logos como una lógica fundamental para conectarnos con ese nivel de lo divino o los dioses. Por eso siempre hay que orar, hay que rezar, hay que decretar, y el método, digamos, de unión siempre son los mensajes. Por eso son ángeles y arcángeles, pues significa mensaje. Pero nos habla de la historia del lenguaje. El lenguaje hablado, el lenguaje expresado, pero antes de esto, el símbolo. El lenguaje es un símbolo, y el símbolo es lo que nos une con eso que está oculto. Entonces Platón dice, bueno, estamos en este carro y nosotros somos el cochero, y hay dos caballos, uno blanco y uno negro. El caballo negro es nuestras pasiones humanas, sería la parte biológica, y es toda la memoria familiar, son todos mis recuerdos, mis traumas, mis miedos, lo que me dijeron de mi cultura, mis identificaciones, que obviamente reaccionan biológicamente. Por ejemplo, Gonzalo, alguien que tiene pánico, ¿sí? Quiere subirse a un ascensor, pero su biología, este caballo negro, se lo impide. En el momento que quieres, imagínate que el cuerpo tuviera estos dos caballos. En el momento que la persona dice, bueno, tú que subir al ascensor, el caballo negro empieza
Y la persona empieza con el ataque de pánico, ¿sí? Y el blanco es el racional, el que dice, no pasa nada, todo el mundo sube un ascensor, pero sin embargo no puede manejar la parte biológica, que sería esta parte del neocórtex, que es la parte racional, que uno piensa, que dice, a ver, hay gente, no va a pasar nada, ¿sí? Bueno, entonces Platón dice que hay que integrar estos dos caballos para poder subir por la escalera de la sabiduría y entrar en lo que se denomina ese nivel de conciencia, es decir, Ujú. ascender. ¿Hasta ahí va? O sea que es una dominación, no matar al caballo, de estos dos caballos que es la parte lógica y la parte que es más biológica, que es la más intuitiva, porque también es como una intuición, yo tengo miedo y es como una intuición que me dice, no, no tengo que ir, no tengo que ir, no tengo que ir, por favor, no, 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 y me atrapa. Y este tiene sus razones, porque me dice, yo cuando fui la última vez pasó algo malo. Y tiene evidencias, o sea, no es que se le ocurrió. Quizás yo no me acuerdo Ujú. de esas evidencias, pero las tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este caballo, acá te voy a decir un secreto, porque las alegorías las tienen todo, pero el análisis no. El caballo negro simboliza el pasado. El pasado siempre quiere dominar sobre nosotros. Y el caballo blanco es lo que queremos crear, es la pulsión de deseo, diría Platón. Es decir, es la pulsión del crecer, de dirigirme hacia eso que es desconocido, pero que me entusiasma. Ese deseo, que es un deseo que nace del vacío, es lo que nos recuerda el concepto de Dios. Porque Dios significa vacío y nos recuerda el universo. El universo nace del vacío. Por ejemplo, siempre estamos con el blanco-negro, la oscuridad y la luz. Y en realidad tenemos que entrar en la congruencia de que el universo, su naturaleza es la oscuridad. Que la luz, de por sí poder observarla, implica un proceso de iluminación, pero la luz que recorren los antiguos no es la luz como nosotros la tenemos definida, sino es un proceso neurológico que sucede dentro de nuestros cerebros cuando domamos esos dos caballos. Estos dos caballos, ¿dónde están? Estos dos caballos son los dos hemisferios, que cuando se sincronizan, trabajan a la par, logran encender el cerebro, o sea, se prende el cerebro con redes neuronales y produce lo que se llama iluminación. Por eso todos los santos tienen la aureola, porque nos recuerda ese proceso de domar ambos mundos. A esto, dentro del mito, se lo va a nombrar la tierra y el cielo. El viaje es de la tierra al cielo. Ni me quedo en la tierra, ni me quedo en el cielo. Por eso la palabra sacerdote significa puente. No me tengo que quedar acá, ni me tengo que quedar allá. Yo tengo que ir y venir, traer del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Es decir, de lo sutil a lo denso. Y esto era lo que se trabajaba literalmente en esos laboratorios alquímicos, que era el labor del oratorio de comprender cuál era la existencia, cuál era esa esencia sutil que hacía que las cosas crecieran. Entonces, la pregunta filosófica de todos los alquimistas y científicos es, ¿qué hace que un cuerpo tenga vida? ¿Por qué? Uno piensa y dice, bueno, yo nací porque mi mamá y mi papá, taca, 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 el espermatozoide se une con el espermatozoide y todo empieza, la morula empieza a crecer, taca, 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 se forman los órganos y acá estoy, hola, ¿qué tal? Pero hay algo que es una sustancia, que es sutil, que hace que eso tenga vida. ¿Por qué? Nosotros nos vamos a la morgue, Gonzalo, y hay un cuerpo que tiene los mismos órganos que vos, pero eso está muerto, no tiene vida. Y los alquimistas también entendían que todo lo que estaba vivo tenía ánima, tenía esta esencia. Entonces, todo el trabajo de los alquimistas era cómo consigo esa ánima, porque esa ánima está en todos lados. Yo no la puedo percibir, pero está. Entonces ahí empezaron diferentes experimentos científicos, con juntar el rocío, con mezclar metales. Newton también estuvo trabajando mucho en esto. ¿Por qué? Porque en algún momento del camino te empezás a hacer preguntas existenciales y si tenés una mente científica de comprobación, o sea, el científico quiere comprobar,
no quiere creer. Por eso se divide en un momento la ciencia de lo que serían las religiones. No nos olvidemos que es en las catedrales donde nacen los estudios. De ahí nos viene la palabra catedrático. Es decir, o sea, las religiones, lo que nosotros nombramos los sacerdotes y sacerdotisas de esos monasterios, eran personas instruidas que enseñaban los estudios como un encuentro con Dios. Por eso se llaman es tu Dios. Es decir, la religión tenía que ver con un método científico, no con un método de creencia, pero eso se dividió. Y en esa división aparece el mito del diablo como esa separación del símbolo. Entonces, los alquimistas intentaron llevar esto a una práctica material. Entonces, se empezó a dividir los sacerdotes, alquimistas, monjes y reyes que querían conseguir ese oro que era el metal, que era la esencia, y otros que querían encontrarle el sentido de la existencia. Por eso, por ejemplo, vamos a encontrar a Paracelso, uno de los padres de la medicina, de que él también decía de que había encontrado esa esencia, es decir, poder poner en una botella un alma. O sea, imagínate los mitos que se crearon, ¿no? Yo pude encontrar el alma del mundo, le decían ellos, esa quinta esencia que era lo que le daba vida a algo material. Entonces, si yo podía tener imagínate esto, yo tengo un frasco con un alma. Y esto, el alquimista decía, bueno, voy a poner el alma acá. Y hacían muchos experimentos con eso, especialmente con la rosa, que la quemaban y con un proceso de disolución y de poner ciertos elementos, hacían como un holograma, imagínate en esa época, que era la imagen de la rosa viva. Es decir, viste que hay mucha gente que dice, vi a mi mamá, la vi, no fue la vi. Esos momentos como que son instantes donde vos ves algo que no es de este mundo, que es sutil, que son momentos. Bueno, eso ellos lo podían hacer en el laboratorio y algunos lo lograban y otros no. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que aunque tuvieran la receta, porque ellos se la pasaban, ¿sí? ¿Cómo hacer la piedra filosofal? Bueno, vos tenés que hacer A, B, C, D. Tenían todo y solo algunos pocos llegaban a hacer la sustancia de la piedra filosofal. ¿Qué pasaba ahí? Se dieron cuenta de algo crucial, que la mente del que estaba haciendo el experimento influía en el resultado. Es decir, había algo más. Y ahí empezaron a investigar un poco más de el poder que tenía la mente. Entonces ahí empieza otro viaje, que por ejemplo Pitágoras también hizo ese tipo de viajes con el tema del sonido. Él sanaba a la gente con la música. Él lo nombraba la música de las esferas. Es decir, los planetas, los astros hacen una danza, es todo matemática pura, y él intentaba a través de ese sonido poder poner en armonía a la persona. Entonces imaginemos, tenemos por un lado toda esa parte mística y por el otro lado tenemos la biología. Y uno está en estos dos caminos al mismo tiempo. Uno dice, ¿qué hago con mi vida? Que a mí me duele el codo, Gonzalo. Y yo no sé si es por mí, si es por mi mamá, si es porque el parto fue con fuerza y me sacaron el codo cuando apenas nací. Yo quiero que alguien me explique cómo es esta vida, porque estoy como loco, perdido en este mundo y no entiendo nada. Me gusta todo, porque me atrapan todos estos temas, pero mi vida de verdad está en la sombra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que hacer esos dos caminos al mismo tiempo. Entonces, lo primordial es entender que nuestra biología tiene una parte de tierra, porque la palabra humano significa tierra, y yo tengo que aprender a domar mi cuerpo. Primero, para entender su idioma, porque se ve que me quiere hablar. Si me duele algo, es por algo. Es decir, me manda un mensaje por alguna razón, ¿sí? A veces esa razón viene por algo del pasado, y a veces es por algo que me viene a prevenir. ¿De qué se dieron cuenta los grandes y las grandes sabias de la historia? Que el cuerpo manifestaba muchas cosas que tenían que ver con el pasado. Y el pasado, en realidad, está pasando todo el tiempo. Por eso cuando viene Einstein y pone el tiempo es relativo, porque procede de cómo interpreta la mente,
Y cuando los griegos van a ubicar el nombre del tiempo como lo conocemos nosotros en nuestro idioma de el pasado es pasado, el presente es el ahora y el futuro es lo que fue, lo que será, lo que todavía no está. Entonces, ¿cuál es el tema? Que la palabra pasado nos invita a entender que el pasado ya pasó. Que yo te digo, ya pasó, Gonzalo, ya pasó. ¿En qué tiempo está? El ya pasó. ¿En qué tiempo En está? pasado. Si yo te digo, ¿vas a estar en tu casa, Gonzalo? Ya pasó. ¿El ya en Bueno, qué tiempo está? ya está en presente. Pasa que el argentino hace nosotros somos geniales con el vocabulario. Y nosotros somos muy buenos haciendo cualquier cosa con el vocabulario. Claro, el tema de que el pasado siempre Ya pasó. está pasando. Por eso se llama pasado, porque remite al paso, al paso, al paso. Y el paso es lo que está pasando constantemente. Y la palabra presente empieza con pre de previo. ¿Por qué? Porque tiene un truco el presente. Por eso en la India dicen tener que vivir el presente, tener que vivir el presente. Y el presente está en la hora. Y la hora tiene que ver con escuchar tu relato para saber en qué tiempo estás. ¿Por qué? Porque el único tiempo en el que estoy es el que estoy relatando y que le dice a todo mi sistema biológico dónde estoy. Por eso, todos los engramas que nosotros tenemos, todos los traumas que tenemos, remiten a la gramática. Cuando nosotros expresamos una situación y la percibimos igual que la percibió mi mamá, mi biología dice, está pasando lo mismo. Y reactiva un mismo sistema. ¿Por qué? Porque para la biología vos sos tu mamá, sos tu papá, sos tu abuela, sos tu bisabuelo, sos todo al mismo tiempo. No no cambió, se modifica la forma, ¿sí? El envase, pero la esencia es la misma. Entonces, siempre estamos resolviendo cuestiones que ni siquiera son nuestras. Por eso a veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque lo que nos pasa no remite a nuestra existencia, sino a la de alguien más. Entonces, cuando uno se empieza a preguntar a esa misma edad, donde a vos te da el síntoma, ¿algún otro familiar le pasó algo traumático? Y uno ahí empieza a ver que tiene la misma vida que alguien más, o que le pasan situaciones similares. Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta que no estamos solos, que nuestra biología recuerda a la vida como fue pasando y va a recordar todo lo que le sirva para la supervivencia, por lo cual todos los traumas los recuerdo, hasta que alguien da una solución. Es decir, hasta que alguien soluciona el conflicto, la biología lo sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque no encuentra otra solución más que advertir a la persona sobre el conflicto. Entonces, tenemos básicamente un binomio problema-solución. Tu síntoma, tu problema, tu conflicto es un problema, sí, pero al mismo tiempo es una solución, porque gracias a ese síntoma vos no te dirigís a un lugar que en el pasado fue peligroso. Es decir, algo pasa que la biología prefiere el síntoma antes que eso que pasó. Entonces, lo más importante es entender que el programa, la historia que nos atrapa está en nuestro relato. El tema que nosotros pensamos que es propio, muchas veces. ¿Cómo sé si el tema es mío o de alguien más? Me preguntarás vos. Cuando yo, por ejemplo, hago una terapia, no importa de lo que sea, hago una terapia convencional, simple. Tengo este tema en mi relación amorosa. Y lo trabajo y lo hablo, y la cosa no mejora, yo tengo que preguntarme, ¿y si esto no es mío? Y si estoy queriendo resolver un problema que no me pertenece y por eso no tengo el poder de solucionarlo, porque soy literalmente el espejo de alguien más. Entonces, cuando yo me permito pensar como en una comunidad biológica y digo, ¿esto que me está pasando le pasó a alguien más?
esta edad que yo tengo ahora, manifestando el conflicto, a esa misma edad, ¿a alguien de mi familia le pasó algo más? Entonces nos empezamos a dar cuenta que sí, que hay una relación, que no sos muy diferente a tu familia, que generalmente repetimos patrones conductuales, emocionales y también biológicos que nos invitan a entender que vivimos en el pasado y que hasta que no salgamos de esa repetición no podemos domar este cuerpo biológico. Entonces lo más importante es salir del pasado, y para salir del pasado yo lo tengo que conocer. Y para conocerlo yo tengo que saber el idioma. Y el idioma del pasado es la biología, es la tierra, es lo biológico, es lo lógico, es la materia, son los elementos que yo puedo percibir. Ahora, muchas veces nosotros queremos hacer el camino espiritual y nos pasamos por fuera toda la parte lógica. Y queremos entrar en el otro mundo y el cuerpo nos grita más fuerte, porque estamos queriendo ir para el otro lado y no estamos resolviendo salir del bucle del pasado. Entonces, el pasado sigue pasando hasta que yo lo advierto. Y entonces ahí entro en el tiempo de Kairos, que es el tiempo de la fortuna, que es cuando yo rompo el ciclo del tiempo y entro en lo que se llama la sincronicidad. Es cuando yo logré domar el caballo negro y subir por esa escalera de sabiduría. No sé si se entendió o me fui por las ramas. No, 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 no. Sí, sí, estamos. Yo tengo un millón de preguntas que creo que es como para complicarnos más todavía, pero no importa, ya llegaremos a esa parte. Porque estamos. No, 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 Nati, vos metele, que yo creo que estamos todos tomando apuntes también. Ahí a una persona decía, el chico pobre ni habla. No, no quiero hablar. Estoy así, chicos, yo tomando apuntes full. O sea, no quiero ni participar. Claro, vayamos a la práctica, porque si no volvemos a lo mismo, nos vamos, pará, agarremos el hilo, vayamos a la vida práctica, porque si no volvemos a lo mismo. Tenemos tanto que nos fascina, pero tenemos que traer esa solución, porque justamente es eso lo que hacían los alquimistas, solucionaban. O sea, yo tengo que encontrar el disolvente, y el disolvente está en el relato, porque todo trauma, toda herida, todo síntoma, el síntoma puede ser físico, una enfermedad, o el síntoma puede ser algo que vos repetís constantemente. O sea, otra vez me enamoré del mismo. Cambia el nombre, pero es la misma historia. Otra vez me pasa lo mismo en el trabajo. Otra vez me siento sola, aunque esté con alguien. Acá hay algo que está anclándome al pasado y que está en el relato. Porque de la única manera en la que yo entiendo en qué tiempo estoy es escuchando el relato. Entonces es muy importante entender que tenemos que escucharnos, y el acto de escucharnos es lo que enciende esos dos hemisferios. Prestarnos atención y entender que nosotros hablamos, pero hablamos en base a la información, no al entendimiento de eso. Y por eso nos falta siempre una pieza para lograr las cosas. Entonces vamos a encontrar montones de personas que dicen, yo soy coach, yo soy médica, yo soy esto, lo otro, bla, 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 y todavía no pude solucionar el tema, tal. Bueno, para. Está genial, todo lo que conoces, pero no lo estás llevando al terreno del entendimiento, al terreno del saber. Por eso el saber significa el fruto. Cuando yo, acá tengo la solución. Cuando digo, hice esto y lo solucioné, encontré el resultado que quería. Si no, tengo que seguir experimentando o cuestionarme. Y si esto que yo creo no es así, y no sentirme mal por eso. ¿Por qué? Porque hay niveles de conciencia. Por eso a medida que uno va estudiando, va diciendo, ay, yo pensaba esto porque me sirvió en su momento y ahora me doy cuenta que esto es una estructura más. ¿Por qué? Porque el conocimiento es como una flor que se abre. Y a medida que conoces más te vas dando cuenta que es el propio camino el que te va mostrando que la sabiduría es una construcción y que las verdades absolutas no existen, sino que se acepta la mentira que más convenga, especialmente a la sociedad, especialmente a tu mente. Entonces, cuando uno va rompiendo creencias y estructuras, se va dando cuenta que la verdad es una construcción y que el tema es liberarnos de esas verdades que muchas veces generan los síntomas y conflictos y que nosotros las amamos. Ay, no, yo no quiero.
Y es lo que quizás me está enfermando. Entonces uno tiene que comprender que a medida que va caminando el camino, más se va dando cuenta que todo es una construcción, un relato. Y que el relato está vivo. Y que no hay un relato que sea más veraz que otro. Simplemente que en un tiempo es una verdad, pero en otro tiempo quizás eso ya vuelve a ser una mentira. Entonces vos tenés que tener una capacidad de romper y romper, romper y romper, y la capacidad de seguir sin frustrarte en ese camino, porque a veces la solución está en otro nivel de conciencia que no es el que estás, y no sentirte menos por eso. Porque si no estás ahí es porque la verdad que habita en ese nivel, acá te pone en jaque, acá te genera estrés. Entonces también es una construcción ir trabajando nuestras creencias y estructuras. Por eso, a medida que uno va aprendiendo, es como que se va liberando, ay, se va sintiendo más libre de ser quien quiere ser sin tener un molde. Ujú. Pero Nati, nunca dejamos de tener ese molde, nunca dejamos acá ponen cómo pelar la cebolla, nunca dejamos de sacarle a la cebolla, Somos ¿cómo se le infinitas. llaman? Nuestra esencia es infinita. Pero nosotros en este cuerpo solo podemos tener una pequeña conciencia de ese infinito. Por eso siempre sentimos que nos falta algo y siempre lo vamos a sentir. O sea, eso que vos sentís como ese vacío y esa sed de hay algo más y nunca te llenás, porque es una sed que nunca se va a saciar, tiene que ver con ese camino de la sabiduría y tiene que ver con conectar con ese concepto de Dios que es el vacío, que es el vacío del deseo. Somos seres deseantes y ese vacío nos recuerda que somos deseo, que fuimos un deseo y que el deseo nos lleva a comprender qué es el deseo. El deseo de eso que nombramos Dios y que cada vez nos estamos acercando más, porque en realidad para poder entender el concepto de Dios tenemos que unir estos dos hemisferios, la lógica, la ciencia con el misticismo, porque si no Dios nos queda en este lugar de y Dios, y no, lo tenemos que traer. Y por suerte, hoy, como estamos en una apertura cuando hablamos de la nueva era, hablamos de, tenemos más capacidad de entendimiento. Por eso parece que tenemos más conocimiento, no, tenemos más capacidad de entendimiento. Es como que entendemos mejor antes, algo que antes quizás no entendíamos nada. ¿Sí? Como que ahora se puede entender más fácil. Pareciera que de pronto podemos conectar mejor. Y la ciencia está entendiendo esto y se está uniendo cada vez más, aunque todavía sea reacia. ¿Por qué? Porque se rompe todo el esquema científico Claro. como estructura, entonces es como todo, estamos dando esos pasitos como humanidad hacia volver al símbolo y volver a esa unión, ¿sí? Entonces, ¿qué se descubrió? Bueno, volvemos al inicio, ¿no? Porque la biología nace cuando nacemos. Mm. Entonces, ¿qué es lo que se descubre? Bueno, el primer órgano que se forma en el vientre, es decir, en nosotros, en cualquier ser humano, es el corazón. El corazón se forma el día 22 de la gestación. ¿Hasta ahí va? Y por eso lo tenían más que claro, por ejemplo, los hebreos que tienen 22 letras hebreas, porque simboliza esto, ¿no? O sea, vos decís, ¿cómo sabían si no estaba la paratología ni la...? Porque ellos experimentaban de otra manera y llegaban a esa misma verdad. Porque la verdad, el origen de las cosas, siempre es el mismo, solo que la manera de llegar es diferente. ¿Sí? Entonces ellos habían llegado a la misma lógica y ellos lo van a nombrar como esos 22 días, como las 22 letras con las cuales Dios, el Eterno, que de ahí nos viene la palabra éter, crea y materializa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más loco de todo? El corazón es el único órgano que trabaja solo, que bombea la sangre, ¿no? Y el corazón representa este Big Bang, esta expansión, ¿sí? Esta respiración de Dios. Ahora, ¿qué descubren los científicos? Descubren que el corazón termina de formarse el día 22 y el día 16 aparece el latido del corazón. ¿Qué significa esto? Que el sonido de tu corazón no viene del órgano material,
sino que esa chispa, esa energía que hace que bombee tu corazón, viene de algo que viene el día 16. Y que eso está plasmado en el número de oro, está plasmado en el valor de la palabra, y está plasmado en eso que nosotros tenemos como chispa divina, o esa voz del corazón que hay que escuchar. Por eso en todas las culturas hay que escuchar la voz del corazón, porque el latido es una sustancia que precede al órgano. Precede al órgano. Antes de que aparezca el corazón, aparece el latido. Entonces, es ese latido lo que nos conecta con el símbolo de Dios, con lo que es la energía. Y recordemos que en el electrocardiograma tenemos las ondas, el sonido. Por eso el sonido es el idioma de Dios. Y tu corazón es la voz de Dios, científicamente comprobado. Entonces ahora uno dice, ¿dónde está Dios? Está ahí, en el lugar mejor oculto. Todos tenemos una chispa divina que nos recuerda la esencia de la creación. Y el día 16, esa esencia entra en la célula y genera un sonido. Ese sonido es el que escuchamos y es de nuestro corazón. Esa razón, porque el corazón significa esa otra razón, unirme a una razón que es una razón que no es física, no es biológica, y que precede a la materia, que es sutil, que es tan sutil que llega días antes de la creación del órgano. Increíble. Nati, toda la información que nos estás dejando realmente es como para un curso. ¿Vos tenés ahora algún taller online? ¿Tenés sesiones personalizadas? Contanos un poco eso y luego tengo preguntas para hacerte. Hay talleres online que están divididos dependiendo de lo que quieran trabajar, Ok. referido a salud, referido a amor. Ahora, los viernes de noviembre están los viernes de Venus, que es un grupo de casos en vivo con prácticas sobre relaciones amorosas, temas de sexualidad, de pareja, y todos los que quieran trabajar ese tipo de temas es en un grupo cerrado donde se trabajan casos en vivo. Llamo al azar y se expone una historia y empezamos a analizarla y a trabajar, y ahí se van a dar recursos y demás sobre toda esta temática del amor y el deseo.